Vamos a ver los 5 tips para aprender matemáticas en el nivel medio superior. Mi nombre es Juan Jiménez Morales. Vamos a ver el primer tip. El primer tip para aprender matemáticas, aunque parezca paradójico, es saber leer. Eso es lo principal que debemos de tener para poder entender las matemáticas. Poder entender bien nuestro lenguaje y entender lo que nos dice el autor. E identificar bien lo que las explicaciones que nos da el autor y con base a las imágenes, ecuaciones, llevar un entendimiento de lo que nos está explicando en nuestro propio idioma. Entender todas las explicaciones que se nos da para ocupar las ecuaciones, por ejemplo aquí la B, cuando se ocupa la B, cuando la H, etcétera. Cuando se ocupan las operaciones, poner atención a lo que dice el texto, el poco texto que tiene el libro, poner atención a las palabras que desconocemos o que son consideradas muy importantes. Aquí esta palabra variable, la palabra constante, poner atención qué significa cada una de ellas. Tip número 2, poner atención. Vean, el segundo tip también es muy sencillo, poner atención. Aquí está la alumna, el alumno sentada en el salón, pero no es suficiente con estar la persona ahí sentada, debe estar en cuerpo y mente ahí, no debe estar en el salón durmiendo o pensando otras cosas o poniendo la atención en otras situaciones o imaginando o suponiendo cosas. No debe estar en esa situación el estudiante. Y si hay diferentes distractores que nos llaman la atención, pues dejémoslo para otra ocasión, y en el salón de clases hay que poner atención ¿a quién? Al profesor. Al profesor hay que ponerle toda la atención mientras nos explica el tema. Ese es el tip número 2. Y el número 3, pregunta. Es muy importante que tú preguntes cuando tengas alguna duda. En el salón levanta la mano y externa tu duda. Nunca te quedes con dudas en la cabeza, siempre debes de externarlas. Y si piensas que tu duda es muy grande o es especial, puedes preguntar al final de la sesión. Los profesores siempre van a estar agradecidos que les pregunten, ya sea en el salón o al final de clases. Lo ideal es que sea en el salón porque tu duda puede resolverle la misma a otro u otros compañeros. Entonces lo ideal es en grupo, pero si no se puede en grupo, pues al final puedes externar tu duda. Pero lo importante es no quedarse con ninguna duda. Y es importante mencionar que no debes de tener pena porque tus demás compañeros tienen el mismo nivel de conocimientos que tú. Entonces no debes de tener pena porque alguien se va a burlar o te va a pasar algo. No, todos están ahí, todos son estudiantes como tú. El experto es el profesor, no tus compañeros. Entonces, y tampoco le preguntes a tus compañeros, ellos están, como repito, en un mismo nivel que tú. Entonces, ¿a quién le hay que preguntar? Al profesor. No le preguntes a ella, a él, para eso está el profesor. El tip número 4 es práctica. Debes de practicar. ¿Cómo quieres estar? ¿En un nivel de fortaleza o en un nivel de debilidad? ¿Qué debes hacer? Practicar. Mucha práctica. ¿Y qué debes de practicar? Pues operaciones matemáticas. Eso es lo que debes hacer, arrastrar el lápiz, usar el cuaderno, usar la goma, hacer tus ejercicios, tus multiplicaciones, tus divisiones, tus sumas, etc. para que te fortalezcas. El tip número 5, saber operaciones básicas. Este último tip pareciera ser que es el más difícil de todos, pero vemos que este tip es de nivel primaria o secundaria. Saber operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Saber sumar, saber multiplicar, saber dividir, saber restar. Entonces esas operaciones ya deben de tenerse bien desarrolladas, entender bien cualquiera de esas operaciones sin ningún problema. Sabiendo estas operaciones y los otros tips anteriores, es el camino correcto para aprender matemáticas y no pensar que se dificultan o no son para todas las personas. No, las matemáticas no son discriminatorias, simplemente hay que saber
los tips para aprender matemáticas. Entonces, si tienes esta situación o no es familiar esta situación de que no nos sabemos, por ejemplo, las tablas de multiplicar de memoria, pues vamos a tener muchos problemas más adelante. Si es esa situación que no sabemos las tablas desde el 1 hasta la del 10, pues va a haber mucho conflicto y vamos a decir siempre que las matemáticas son difíciles. No son difíciles, simplemente lo que hay es la situación de que no tenemos las bases, no tenemos lo suficiente para entenderlas. Entonces, si hay esta situación, hay que solucionarla de inmediato. ¿Para qué? Para tener éxito en las matemáticas. Bueno, estos son los 5 tips que se recomiendan para aprender matemáticas en el nivel medio superior.